Doctor Alfonsín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Es un gusto estar con usted. Estamos preocupados. Yo señalaba el tema de Río Turbio. Sí, realmente tenemos noticias. Están algunos de nuestros legisladores provinciales allá. Es una situación de gravedad extrema y desde luego que expresa de otra manera y de una manera que no repercute en Buenos Aires porque está muy lejos, la gravedad de la situación en general del país. Y esta suerte de extorsión que se produce a través de la desocupación generalizada que hay en nuestro país sobre el trabajador, ¿verdad? Porque hay que animarse a hacer algo como esto. Y desaparecen las medidas de fuerza, desaparecen los hechos que se vinculan a la defensa, a la protección del derecho laboral, que ahora pareciera estar invirtiendo absolutamente su misión, como si protegiera al empresario o al dueño de la empresa en vez de al trabajador, ¿verdad? Nunca se había visto. Hay un tema que sorprende, porque usted dice que se invierte, ¿no? Un poco como sería la carga de la prueba en términos jurídicos, pero hasta hace unos años, ni que hablar durante su gestión, el tema salarial era un tema presente permanentemente. Sí, hoy está absolutamente eliminado de la agenda. Se discute si la flexibilización va a ser mayor o menor. Claro. Nadie discute el tema salarial. Es que cuando se llega a una situación como esta, lo que se discute es la preservación de la fuente de trabajo. Es decir, el obrero, el trabajador, por eso que hablaba de extorsión, lo que quiere es mantener su fuente de trabajo. Entonces, cuando uno ve actitudes como estas, que en definitiva son actitudes solidarias frente a despidos que se han producido, uno tiene que realmente reconocer que estamos frente a gente que vive con solidaridad, ¿verdad? Que hace de la solidaridad un valor fundamental, como debe ocurrir en la democracia. Ahora, el monitoreo de la misión del Fondo Monetario que acaba de venir incluso provocó algunos centelleos, pero paradójicamente es el gobierno el que difunde las condiciones. Bueno, yo no sé, eso es lo que se dice, ¿verdad? A mí me extraña muchísimo. Tampoco sé quién del gobierno. No sé tampoco cuál puede ser la estrategia. Es la primera vez que ocurre una cosa de estas, porque por supuesto el Fondo Monetario cuando hace sus observaciones no las publica sin la autorización del gobierno donde se haya haciendo esa investigación. De modo que, en fin, algunos diarios han dicho que es el propio ministro de Economía el que ha hecho esto. Otros dicen que va más adelante, que ha sido el presidente de la Nación con el propósito de asumir una actitud que aparezca como de rebeldía frente al fondo, o para asumir otra actitud que signifique decirle al pueblo argentino, fíjense, no tengo más remedio. Pero lo cierto es que hay un compromiso cuando se dieron las facilidades extendidas para cumplir metas que ya se sabe que no se van a cumplir. Y esto era lo que iba a pasar. Seguramente ningún economista serio decía que esto no iba a suceder. Cuando vieron que en el mes de enero teníamos un déficit de 800 millones de dólares en la balanza comercial, que está presagiando que en el mejor de los casos vamos a tener 8.000 millones de dólares de déficit de la balanza comercial en el año, allí ya nomás estamos ya faltando a una de las pautas, más los problemas presupuestarios. En fin, es evidente que por otra parte las políticas que expresa el fondo están en el marco de la línea neoliberal, neoconservadora, que este gobierno ha seguido puntualmente y que para nada sirven para la solución de los problemas sociales de la Argentina. Sí, en síntesis están pidiendo más ajuste, mayor endeudamiento necesariamente, porque es la única manera de respaldar los 18.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar este año. Sí, 18.000 con suerte. Yo creo que subimos los 20. Calcule usted, yo pienso que serán 5.000 entre repatriación de utilidades y royalties. 8.000 de la deuda seguro, ahí estamos en 13, más 8.000
de déficit de balanza comercial, estamos en 21. Pero aparte lo que usted señala, hay un hecho nuevo no, pero la magnitud de los royalties y las utilidades, porque al darse este proceso de extranjerización de la economía ha aumentado vertiginosamente esa cifra. Claro, imagínese usted y eso que todavía se siguen haciendo inversiones. Cuando dejen de hacerse las inversiones en la magnitud que estaban requeridas, la repatriación de las utilidades van a ser mucho mayores. Es peor que la deuda externa. Así que vamos a tener la deuda y la repatriación. Es peor porque cuando uno coloca un dinero para que le dé renta, está haciendo una operación que es menos riesgosa, ¿verdad? La operación de riesgo es la de quien compra una fábrica o pone en marcha una fábrica. Es decir, es más importante lo que hay que llevar al extranjero. Con el agravante de que aquí no se han edificado industrias, no ha habido nada nuevo desde los cimientos. Aquí lo que se ha producido es la compra de empresas que ya existían. Y así como en el caso de las empresas públicas había una clientela cautiva, en el caso de las empresas que se han comprado, hay una clientela casi cautiva, porque son casi todas del sector alimenticio. Sí, en muchos casos compraron la cadena de distribución. Todo. Tenían sus empleados, tenían su fábrica, tenían su maquinaria, tenían su distribución. Entonces no hay nada nuevo, están los mismos empleados, seguramente con más problemas, porque muchas veces usted sabe que el trabajo precario ha aumentado enormemente en la Argentina, igual que el trabajo en negro. Se habla de que en los límites del contrato de trabajo hoy día habrá más o menos 2,5 millones. Sí, hablan del 40% de la fuerza de trabajo, apenas. Y por otro lado, 4 millones entre trabajo precario y trabajo en negro, ¿no es cierto? De modo que es una situación realmente Ahora, ante delicada. esta situación, doctor, porque recientemente el presidente Menem señaló que usted estaba muy a la izquierda, sí, porque había otros que estaban a la derecha, sí, otros en el centro y él estaba por arriba. Y él estaba por arriba. Yo prefiero estar por abajo. Pero en la abajo izquierda, de la Constitución y de la ley que tenemos que respetar todos, empezando por él. ¿Y cómo vamos a resolver esta situación donde se ha dado un proceso de concentración tan importante? Es muy difícil desde todo punto de vista. Ahora se habla de que hay que concentrar aún más el sistema bancario, que está altamente concentrado. Está altamente concentrado. Yo creo que hay una tendencia, que uno no quiere, en fin, aparecer como agorero, pero evidentemente está sufriendo ya la banca chica, ¿verdad? No estoy diciendo nada que no se conozca. No, hoy han propuesto que desaparezcan algunos más de la banca chica para que se concentre más, oficialmente dirigentes de la banca. Aunque no se lo diga y no se lo proponga, bueno, se veía venir. Se ve venir esa dificultad que espero que pueda ser superada de alguna manera, porque si no se va a sufrir demasiado también acá. Pero además está también todo el otro proceso, ¿verdad? De las dificultades que en todo sentido tiene el país para exportar, ¿verdad? No tenemos posibilidad de exportar manufacturas. Se ha primarizado toda la exportación. Claro, estamos exportando bienes primarios, tenemos dificultades. Somos quizás ya con Brasil el único país que está en una situación cambiaria distinta a la de todo el mundo, ¿verdad? Por eso las cifras que se dan con relación a la relación que puede existir entre deuda externa argentina y Producto Bruto, la que usted daba recién, en realidad parten de un error, porque el Producto Bruto aparece como muy aumentado porque el dólar está muy bajo. Y las dificultades las vamos a tener. Fíjese lo que ha ocurrido en el sudeste asiático. Se han producido unas devaluaciones tremendas. ¿Quién va a pensar en exportar al sudeste asiático? Y sin embargo van a venir importaciones. Vamos a evitar que los países que hacen dumping social sigan penetrando con nuestros productos para que nuestros trabajadores no tengan dónde trabajar.
y les demos trabajo en buena hora. Ese tema me parece importante, porque a veces cuando uno habla de estos temas económicos, la gente común, la que no conoce economía, o ni siquiera está informada periodísticamente, piensa que son temas abstractos, pero el dumping social, que es, digamos, la introducción del trabajo subsidiado, es decir, de muy bajo salario en los países de origen, desplaza mano de obra aquí, mucho más de lo que a veces se dice. Lo que ha pasado con la industria de la confección, por ejemplo, en quiebra en gran medida, la propia industria textil. De modo que esto hay que ponerle un límite y además cruzaron los dedos para que después de la elección de Cardoso en Brasil no se aumente el ritmo del crawling peg, es decir, de la devaluación. Sí, las mini devaluaciones en el Brasil. Porque esto podría dificultar. El Mercosur tiene que ser nuestra estrategia, fundamentalmente, sobre todo frente al problema de la globalización. Pero para que el Mercosur pueda seguir siendo eficaz, tenemos que tener alguna manera de compatibilizar las políticas cambiarias, porque esta es la única forma en que realmente se puede hablar de flujos comerciales permanentes, ¿verdad? Y en los que no jueguen los problemas cambiarios para originar un día que hay que exportar y otro día que hay que importar. De modo que realmente todo esto tiene una enorme influencia sobre nuestro país. Si Brasil dejara de comprarnos cosas, sufriríamos una merma mucho mayor todavía de nuestras exportaciones y sin duda la balanza sería desfavorable, aunque hay quien dice que se trata de que se están importando demasiados o muchos bienes de capital. No es así. Los repuestos, por ejemplo, para artículos del hogar se considera bienes de capital. Entonces, eso es poco ridículo, serio, ¿verdad? Ahora, doctor, porque decimos que lo de la agenda, lo de la reelección, no puede desplazar a los otros temas, pero tiene que ocupar su lugar. Y hoy, justamente hoy, miércoles, se han producido varios hechos que no modifican el cuadro general, pero después del debate televisivo donde Barra reconoció de que efectivamente el único camino... Eso fue muy importante, ese debate, porque el doctor Barra reconoció, como usted dice, que no puede ser un asunto judicial. Y hoy Eduardo Menem ratificó que es más, que no estaría de acuerdo con reformar la Constitución cuando todavía quedan leyes lo ha dicho pendientes. Con anterioridad y yo lo he reconocido públicamente en diversas oportunidades. Y el senador Cafiero está aparentemente preparando un proyecto que parlamentarizaría, pero que se aplicaría recién en el próximo periodo. Así que yo creo que de todas maneras el único camino real que si se pretende imponerla a toda costa sigue siendo el de la Corte. Sería la única posibilidad. No hay posibilidad ninguna por ningún lado. Esta es la verdad. Ahora, estos argumentos, yo le voy a preguntar sobre los argumentos. El argumento de la proscripción, la tesis de la proscripción. Eso es un absurdo. Es como decir que Clinton está proscripto. Es como decir que un niño de 10 años está proscripto. Los países se dan determinadas leyes y en todos ellos, y sobre todo en los que son republicanos, hay límites para la reelección. Es muy raro encontrar un país donde haya una reelección ilimitada, como teníamos en la Constitución del 49. Y como se aprobó ahora en la Salteña. Reelección indefinida. Sí, pero esta es una cosa tremenda, ¿verdad? Que conspira contra la democracia, porque yo creo que la transferencia de poder hace también a la democracia, de un partido hacia otro partido político, ¿verdad? Y la otra tesis, la tesis del primer periodo inexistente. Bueno, eso yo no lo entiendo y creo que no lo entiende nadie Desapareció. En el país. Sí. Hace 4 años está gobernando. Porque de acuerdo a la fecha de sanción de la Constitución tendría muy poquito tiempo. Todos los documentos están muy claros, la Constitución es muy clara, no puede haber discusión. En cuanto a esto, no puede haber discusión. Y con la tesis de que, bueno, es obvia, pero bueno, son las tesis que se están defendiendo públicamente, incluso en el Senado de la Nación. Sí. La tesis
de que la norma permanente, que es la Constitución, es superior a una cláusula transitoria, que sería la que impide la reelección de Menem. Pero precisamente en la Constitución se establece que el presidente podrá tener 2 periodos, ¿verdad?, consecutivos de 4 años, y luego nada más. La cláusula transitoria es la que se ha definido perfectamente, diciendo que el primer periodo es el que había cumplido. Ahora De modo que sí. no hay duda ninguna en cuanto a esto. Además, fueron todos los documentos en el mismo sentido. Yo jamás he escuchado durante el transcurso de los 3 meses que tuvimos en la Constituyente una versión distinta. Nadie sostuvo lo contrario. De modo que es absurdo todo esto, ¿verdad? Ahora, Además, doctor, tiene la firma del presidente en los documentos. ahora, sí, sí. Y lo dice claramente la ley que definió la reforma de la Constitución. Ahora, a mí me parece, siguiendo la reflexión y el comentario cotidiano, que tanto en la primera tesis que se creyó que significaba que el presidente intentaba mantener el poder la mayor cantidad de tiempo posible para que no se desplace, fue mi idea también. para que no se desplace hacia La Plata o hacia otro posible candidato. Exacto. O en la de que efectivamente pretenda la reelección si las condiciones se lo permiten. No hay implícitamente la idea de que esto se logra mediante la reconstitución de la falsa antinomia en el país. Menemismo, antimenemismo, peronismo, antiperonismo. Sí, yo pienso que nos puede llevar a una regresión tremenda, que no solamente será antinomia, peronismo, antiperonismo, sino legalidad, ilegalidad. Esta es mucho más grave, porque evidentemente estaríamos frente a un gobierno de facto. Habría ilegalidad y la obligación en consecuencia de cualquier ciudadano a cualquier partido político que pertenezca es luchar contra todo tipo de ilegalidad. De modo que esto es el problema, no es otro. Nosotros no nos interesa quién sea el candidato del justicialismo. La Alianza está muy convencida de que va a ser una gran elección. Yo particularmente creo que va a triunfar, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos nuestras instituciones y hay que respetar nuestras instituciones, porque este es un contrato social que tenemos los argentinos para garantizar nuestra propia convivencia. Es algo que está definido por la sociedad en su conjunto y que está jurado por la sociedad en su conjunto. Ahora, doctor, ¿no le parece que aparte de esta intencionalidad, mayor o menor, usted señalaba en varias oportunidades la relación entre democracia y república? Es decir, que no había democracia sin justicia social. Sin embargo, ahora estamos avanzando incluso sobre las instituciones de la república. ¿No estaremos que para evitar el debate acerca de la democracia con justicia social, eso es bueno, reducimos las instituciones incluso de la república para que el debate no se dé, igual que pasó con el salario? Es muy buena la observación, ¿verdad? Porque yo digo siempre que la República fue un avance extraordinario en la historia de la humanidad. Preservó la libertad del hombre frente al absolutismo del poder, a través de la división de los poderes. Pero fueron libertades negativas, porque le evitaban al Estado atacarlo. Sí, frente a la... Pero la democracia fue el otro salto, porque ya no fueron las libertades negativas, sino las libertades positivas. Derechos a creencias, derechos créditos contra la sociedad en la que vive por el solo hecho de vivir en ella. Un poco el artículo 14 bis que hablábamos, ¿no? Un poco lo que usted decía recién del artículo 14 bis. Sí, el derecho y a la aquí vivienda, vamos, al trabajo. es evidente, a través del neoliberalismo en otros países también del mundo, cada vez más hacia la república. Es una regresión de la democracia a la república. Esperemos que quede allí la cosa. Y esto no se ve solamente en materia de empleo, en materia salarial, en lo que hace al derecho laboral. Se ve en todo, se ve en la educación. Aquí yo voy ayer tuvimos una reunión en el Instituto Programático de la Alianza, porque nos estamos ocupando, entre otros temas, además del tema laboral, el tema precisamente educacional, que yo creo que es el problema más grave, más grande que tiene el país,
Hoy no hay economista de ninguna escuela que no sostenga que más importante que los recursos naturales que pueda tener una nación es el conocimiento de la gente. Pero recordaba yo que, y voy a utilizar un lenguaje que no es el mío, apelando a autores que tampoco son los que me han dirigido permanentemente mi ideología. Esta palabra es muy peligrosa, ideología, usted sabe muy bien que quiere decir muchísimas cosas muy distintas, pero... quedémonos con sistema de ideas, que es la más fácil. Gramsci, a mí me dicen que soy gramsciano, no es así, pero Poquito. Desgraciadamente influenciado un poco por Mosca, porque usted recuerda que Mosca... Sí, el debate con Mosca, claro. Claro, Mosca sostenía que era imposible dejar que las élites no gobiernen. Y Gramsci mismo afirma que el poder de los grupos dominantes, ¿verdad? Yo he leído un libro muy interesante sobre eso, de su papá. Ah, bueno. Tiene siempre la pretensión de educar a los grupos que están abajo de forma de que sirvan a sus intereses, ¿verdad? Así es. Aquí nunca se ha llegado a la situación en que hoy hemos llegado en materia de educación, porque nunca se había llegado a un estado en el cual hubiera esta concentración de poder y una decisión tan definitiva que sirviera a los intereses de quienes están ejerciendo ese poder, en definitiva, la determinada educación que se quiere hacer en nuestro país. Bueno, estamos perdiendo nuestra individualidad cultural. Ahora seguimos con esta reflexión. Me hubiera gustado meterme con Gramsci, pero acá el tiempo es tirano. Nosotros en segundos seguimos con el doctor Raúl Alfonsín. Seguimos con el doctor Raúl Alfonsín, pero antes de seguir, y para no comprometerlo, yo quería que ustedes vieran, no sé si el director lo puede tomar, un fax que he recibido, que fue enviado a la redacción de Página 12 el 23 de marzo de 1998, es hace 16 días, y que yo sepa no ha sido publicado por Página 12, tampoco ha habido referencia alguna en ningún otro medio nacional, que yo sepa, y que me parece importante que ustedes conozcan, compartan. Dice así: señor jefe de redacción de Página 12, Martín Granowski, en relación al reportaje publicado en el diario el día de ayer, es decir, el 22 de marzo, quisiera puntualizar dos reproducciones que no corresponden con expresiones por mí manifestadas. No dije que yo fuera la candidata natural del radicalismo. Lo que sí dije es que mi candidatura no resulta contradictoria con el sentimiento y vocación democrática e institucional de los radicales. En segundo lugar, expliqué que a mi criterio las declaraciones del doctor Raúl Alfonsín estaban relacionadas con su frustración y su decepción por la falta de lealtad del presidente Menem con su compromiso hecho en 1994, y que la medida de esa decepción daba la medida de su enojo y de la intensidad de sus palabras. Por otra parte, creo que nadie está autorizado a pedirle a otra persona que se calle la boca, y de ningún modo lo haría, mucho menos al expresidente Raúl Alfonsín. Firma Graciela Fernández Meijide, diputada de la Nación. Y a mí me sorprende, en medio de las mesas redondas, los debates acerca de la libertad de prensa, que es la libertad de ser informado, me sorprende que Página 12 no haya hecho la referencia correspondiente
a estas declaraciones, no haya aclarado esto ante sus lectores, y quizá por espíritu de cuerpo, otros medios tampoco hayan reflejado lo que, igual que me llegó por fax, les debe haber llegado y no ha sido aclarado. Sí, a mí me llegó también. ¿A usted le llegó? Sí, sí, me mandó bueno. Graciela y desde luego que hablamos luego por teléfono y nos hemos visto y está perfectamente aclarado todo, de modo que... Pero ¿sabe lo que me sorprende, doctor Alfonsín? Que los comentarios dominicales, las reflexiones de los analistas, de los politicólogos y de los especialistas, colegas míos, sabiendo estos elementos, sigan girando alrededor de informaciones que han sido desmentidas. Y en ese aspecto le voy a hacer una pregunta concreta, porque hay uno de mis preferidos, desde el punto de vista de su coherencia y su debilidad por las citas de Platón y demás, que insiste en que usted planeó la reelección para usted mismo. Bueno, es una barbaridad. Si realmente eso es una insistencia que me fastidia bastante, porque está muy claro que cuando nosotros le pedimos al Consejo de Consolidación para la Democracia que elaborara un proyecto de constitución, le decía expresamente en una carta que de ninguna manera debía cambiarse la situación por la que yo había sido elegido. De modo que esto quedó perfectamente aclarado. Creo que ya no se dice más eso. No se dijo hace 3 meses, se volvió a repetir en un editorial, así que me parece que es digno, como yo he leído. No, se sigue diciendo seguramente. Me parece interesante. Pero esto es un absurdo realmente, ¿no? Ahora, doctor, yendo al tema de las soluciones y de los portadores, cuando nos vimos la última vez, ni los que estaban de acuerdo con la alianza soñaban que la alianza podía ser realidad. Y usted, sin embargo, insistía no tanto en si era posible o no desde el punto de vista de su viabilidad, sino que usted insistía en que era necesaria, porque claro, sin yo creo que una es inquebrantable por eso, porque es necesaria. Ahora, la gente se pregunta, porque también surgen los comentarios, ¿qué pasa con los radicales si gana Graciela Fernández Benjide y que algunos dicen no la voto, o los del Frepaso que dicen a Fernando de la Rúa no lo voto? No, se va a votar, esto va a ser así, se va a votar. Desde luego, los que prefieren a uno van a votar lamentando que no haya salido su candidato, pero todo el mundo va a votar, porque precisamos. Mire, como nunca precisamos los argentinos, una cohesión nacional que está expresada en esta alianza, que tiene que proyectarse todavía más allá, que tiene que abarcar otras fuerzas políticas, que tiene que extenderse al campo social. Incluso, creo yo, será imprescindible que luego de la elección también aceptemos en la discusión que ha de realizarse dentro de lo que será entonces el oficialismo, a sectores del justicialismo que desde luego no estén en la concepción neoliberal. Ahora, doctor, ese concepto hacia el justicialismo, ¿para usted es la pata peronista? ¿Son acuerdos con los peronistas? ¿Qué significa exactamente la participación de los peronistas? No sé, puede llamarle, son formas de llamarle, ¿verdad? Lo que yo busco es la cohesión nacional. Estoy convencido, casi digo persuadido, que no se puede pensar para salir de todas estas cosas que tenemos hoy en la Argentina en el gobierno de un solo partido. Tengo la certeza más absoluta que solamente vamos a poder llegar a solucionar los problemas sobre la base de que sepamos convocar a las mayorías argentinas. Y por más que yo pueda definir mi propio gobierno como un gobierno que buscó soluciones en ese sentido, tengo que empezar por reconocer que no convoqué a las mayorías argentinas. No logré, no supe hacerlo, ¿verdad? Y si la alianza no convoca a las mayorías argentinas, no logrará de ninguna manera superar los problemas que nosotros tenemos. Este es un tema, ¿no? El choque entre las expectativas de la gente y lo que realmente se está... Claro, van a venir los desencantos como me pasó a mí, pero en el caso mío era más fácil que viniera el desencanto, porque yo llego al gobierno con una alianza, en primer lugar, no expresa, sino implícita.
y en segundo lugar con un tema, la democratización, frente a todo lo que había ocurrido. Alguna gente me votó por el canto de una moneda, dudó, pero confió en que íbamos a ir a la democratización. Esto de ahora es distinto, porque en vez de ser implícita se trata de una alianza expresa, y no es la democratización solamente, sino que es un conjunto de proyectos, de principios, de valores sobre los que nos hemos puesto de acuerdo y nos seguimos poniendo de acuerdo. Se dice por allí que nosotros no trabajamos en los problemas más graves que tiene el país. Es absolutamente falso. En el Instituto Programático de la Alianza pensamos tener para mayo ya una carta al país en la que discutamos con las distintas organizaciones intermedias todos los problemas que tiene el país. Por primera vez va a haber una plataforma que no va a ser de un partido político, sino del pueblo argentino. Porque cada uno de los sectores interesados nos enriquecerán esa plataforma, dirán en qué medida podemos estar equivocados, pero encontraremos la manera de buscar una solución mayoritaria en la Argentina. Ahora, doctor, usted plantea el tema del IPA, el programa. Realmente es inédito que un programa sea sometido a la consulta con las organizaciones. Nunca se ha hecho. Pero sin embargo, a mí me llama la atención, entre ese objetivo que usted plantea, algunos vacíos en la realidad cotidiana. Por ejemplo, cuando se conforma la alianza, y un poco siguiendo esta reflexión suya de que era necesario una alternativa, su experiencia en el gobierno, la necesidad de la convocatoria. Se habla de bloque de poder alternativo, en la misma conferencia de prensa de constitución de la alianza. Esa categoría política, porque es una categoría política, se supone que hay un bloque y que hay que conformar otro, que negociará o no, pero hay que conformar otro, desapareció. Y a su vez, en la práctica política de los dos integrantes de la alianza, la Unión Cívica Radical y el FREPASO, que habían motorizado la multisectorial con los otros sectores, sobre todo sindicales y sociales, cacerolazo, apagón, desaparece esa práctica también. ¿Cómo se compadece? No pienso yo que... en primer lugar hubo un problema que nosotros lo vimos con mucha claridad. La manifestación democrática en la que yo creo era perjudicada o le cambiaba el sentido a través de sectores que estaban más cerca de la violencia que de la democracia. Entonces eso obligó a cierto repliegue en lo que era la manifestación multitudinaria democrática que nosotros queríamos llevar adelante permanentemente, tanto en el campo educacional. Usted recuerda lo que pasó con los estudiantes. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. ¿El concepto multisectorial es patrimonio de la alianza o es un tema en debate? No digo que sea patrimonio exclusivo, es un tema... No, patrimonio en el sentido de que es valor compartido, porque también, bueno, en lo económico el IPA, pero también se habla de la Fundación Mediterránea. Bueno, yo creo que eso fue también un planteo donde posteriormente hubo alguna corrección, ¿verdad? Es decir, al inicio no se quiere decirle a nadie que no puede colaborar si piensa de una manera distinta, es también una colaboración. Pero no pensamos, desde luego, que sea la gente que piensa como Cavallo la que puede venir a Claro, decirnos. lo que se piensa son los 1.000, 2.000 funcionarios básicos que se necesitan, entonces si las corporaciones... No, de todas maneras, esto está muy claro de que no vamos a acudir a gente que tenga un pensamiento neoliberal, neoconservador. Sobre esto no puede tener ninguna duda el pueblo argentino. Doctor Alfonsín, después quiero hacerle algunas preguntitas sobre su propio partido y la situación. ¿Cómo no? Pero quiero no sé si todas, porque son decenas los llamados que estamos recibiendo. Yo voy a leer algunos, por lo menos elijamos. ¿Cómo no? Así como llegaron, ¿eh? Sí, señor. Carmen si hay alguna mala palabra, no la diga. Esa trataré de trabarme. Carmen de Wilde, la considero un político de garra, lástima que no le dieron lugar para seguir y terminar su gobierno. Es una lástima que perdimos la oportunidad de que terminara el mandato. Bueno, empezamos bien. Osvaldo de Merlo, felicita al doctor Alfonsín y le pide que explique cuál es la alternativa para garantizar la gobernabilidad del país con el lastre que nos va a dejar el menemismo. Luis de Almagro, ¿qué opina de la adhesión argentina a la Organización Mundial de Comercio por ley 24.425? Tenemos televidente especializado. No, sí, señor. Abuela María,
de Morón. Tiene 75 años y dice a Nadra que se equivocó en traer al doctor Alfonsín y que el doctor Alfonsín tiene mala memoria. Ana de Morón, maravillado por lo que sabe de economía, lástima que en su momento nos dejó mal. Jorge de Barrio Norte, ingeniero de 46 años, el doctor Alfonsín, ¿qué respuesta nos puede dar a aquellos profesionales que teniendo un currículum de 20 años no podemos ingresar en el mercado laboral? ¿Es que acaso no somos argentinos y parte de este pueblo? Carlos de Barracas, al doctor Alfonsín. Usted fue el mejor presidente que tuvo la Argentina y lamentablemente una parte del pueblo no lo supo comprender. Que Dios lo ilumine y le dé larga vida. Hay de todo. Alicia de Palermo. Fuera del tema de la reelección, la seguridad de la capital y del país es responsabilidad absoluta del Ministerio del Interior y de ser así, ¿qué haría él para que no sucedieran todos los hechos que están sucediendo? Ella como peronista reconoce que en su periodo se vivía más tranquilo. Jorge de Congreso, ¿por qué no se solidarizó con los docentes cuando era presidente? ¡Ah, caramba! Sí, me solidaricé. Bueno, pero son muchas preguntas, ¿no? Adela de Parque Chacabuco, sigue Nelly de San Cristóbal. Bueno, tenemos decenas. Es imposible todo. No sé si recordamos alguna de las preguntas. Yo con todo gusto me someto. Bueno, el tema de la gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo puede ser, eventualmente ganando la alianza? Mire, Usted en un momento... vuelvo al criterio de la mayoría, ¿verdad? Yo veo... Bueno, hay una concepción de gobernabilidad que tienen los neoconservadores, que dicen que un gobierno pierde vigor y pierde fuerza cuando hay una demanda demasiado importante sobre ese gobierno. Esta es una tesis, por ejemplo, de Huntington, entre otros, que nos dice que, por ejemplo, no hay gobernabilidad cuando un gobierno pretende la igualdad de oportunidades o generar procesos de participación. Esa es la gobernabilidad neoconservadora, totalmente distinta a la nuestra porque nosotros consideramos que una condición de la democracia es la búsqueda por lo menos de igualdad de oportunidades y además también, desde luego, la participación de la gente, ¿verdad? Esto es así. La gobernabilidad desde nuestro punto de vista es distinto. Es decir, yo lo veo como un sendero muy angosto, porque hemos perdido muchas palancas de mando. Es otro país. Yo mismo perdí palancas de mando al final de los meses de mi gobierno, como todo el mundo lo sabe, ¿verdad? De modo que yo no vengo acá, le digo al señor que preguntaba, a ser el maestro Ciruela, y a decir que todo me salió bien, sería una estupidez. Pero lo cierto es que en ese sendero tan angosto, rodeado de dos precipicios, aparece parapetado al lado de la derecha, por grandes intereses creados, desde luego. Y la concentración económica en el país. Y también en la internacional, los organismos internacionales de crédito, las recetas que nos quieren imponer y demás. Entonces puede haber una tendencia a gobernar acercándose a ese costado que aparece como más seguro. No es la posición de la alianza, de ninguna manera. En todo caso, administrar ese costado. No es la posición de la alianza. Pero también hay otra idea de que no tiene límite la Argentina. Es un poco lo que me pasó a mí. Por eso que hubo tanto desencanto, porque la gente creyó que recuperada la libertad se iban a resolver todos los problemas que había en el país y no tenía noción de la crisis de la deuda externa. Entonces puede decir, alguien, bueno, no hay problemas, no hay límites, no hay deuda externa, no hay globalización, hacemos lo que queremos, voluntarismo puro, nos caemos al precipicio por el lado de la izquierda. Entonces, la gobernabilidad en este caso está vinculada a la cohesión nacional. Está vinculada a la construcción de consensos que puedan expresar a la mayoría de los argentinos en una concepción que es más ética que ideológica. Porque lo que estamos sufriendo es una degradación de los valores, que es gravísimo en el seno de nuestra sociedad. No simplemente entonces hay corrupción cuando hay un dolo, o hay un cohecho, hay una coima, ¿verdad? Hay también un proceso de degradación de valores que yo lo defino en el marco de la corrupción cuando se mira al costado frente a la miseria, o
cuando se acostumbra uno eso también es a corrupción. mirar. Eso también es una degradación ética. Degradación grave. Contra esto tenemos que unirnos para luchar. Y yo no creo que no seamos capaces de comportarnos como una nación. Un pueblo es recién una nación cuando define objetivos comunes y se dispone a luchar juntos para lograr soluciones. Pienso que lo vamos a lograr, pienso que se puede lograr, pienso que es necesario que lo logremos. Pienso que es necesario que nosotros definamos nuestra posición ante el mundo. Fíjese, hoy día se están resolviendo nuestras cosas en el mundo sin que nosotros participemos. Nosotros y el resto de América Latina. Estamos con una organización, se está discutiendo una forma de comercio exterior, no en lo que era el GATT. Lo que preguntaban acá, la Organización de Comercio. En el OCDE, por el cual se definen cuáles son las condiciones que los demás países que no pertenecen a la OSDE tienen que aceptar para estar en el marco de lo que es ese comercio internacional. Por ejemplo, no exigir en las inversiones la incorporación de tecnología. Por ejemplo, no exigir en las inversiones la incorporación de mano de obra determinada, entre otras cosas. Y esto es un tema de tómalo o déjalo, nosotros no podemos ni discutir. Y se está haciendo todo esto. Ahora, vivimos un mundo además muy cambiante. Yo creo que tenemos que decir nuestra voz. Como gente del Mercosur, como gente que busca la integración en Sudamérica, ¿qué pensamos nosotros de lo que está sucediendo? Vemos que Europa está yendo ya a la moneda única. Se cumple Maastricht. Por otro lado, vivimos una posición de hegemonía de Estados Unidos, nos gusta más la horizontalidad. Yo creo que se nos quiere llevar al ALCA, que es el NAFTA, esta cuestión de el libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. Yo digo, no podemos apresurarnos, dejemos que se den los procesos de modo de que haya un poco más horizontalidad en el mundo. Doctor Alfonsín, porque estamos en el tramo final y no quiero irme sin preguntarle en función de varias cosas que dijo. Acá con el cuadro en el mundo, la globalización, el poder, el desfiladero con un lado hacia la derecha, es el campo, y usted dijo también, es necesario. Es decir, frente a lo posible cristalizado, un poco, estamos en el 25 aniversario del mayo del 68, la ampliación del campo de lo posible. ¿Usted cree que todavía es posible recrear las utopías y ampliar el campo de lo posible? La utopía es la que fija los rumbos, ¿verdad? Yo creo que es imprescindible actuar con sentido de utopía. Lo que está mal es la quimera, ¿verdad? La utopía es algo a lograr, a encontrar en el tiempo. Es lo que le permite a usted tener un andarivel que le permita... Y un rumbo. Un rumbo fundamental, una brújula que lo lleve a eso. La quimera es traer la utopía al presente, decir voy a hacer esto mañana. Eso es mentira, eso es falacia. De modo que nosotros en la Alianza le decimos al pueblo argentino, no vamos a poder solucionar los problemas de la noche a la mañana. Vamos a necesitar el esfuerzo de todos. Pero ¿qué más le decimos? Ese esfuerzo va a ser equitativo. Tiene que ser equitativo. Es como hay una línea que es el crecimiento que necesitamos. Otra línea que es la equidad, a la que queremos servir. Y hay una axisa que llega al óptimo, que es precisamente la utopía. Pero también aquí, en un cuadrado menor, tenemos que decirle a nuestro pueblo qué es lo que vamos a lograr. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. No. Tenemos, ahí me están avisando decenas de otros llamados y nosotros rescatamos la última reflexión. Entre la quimera, lo posible cristalizado y la utopía como brújula, nos quedamos con la utopía como brújula. Hasta la próxima semana con Política en Acción. Gracias, doctor. No, gracias. Muy amable.